Envía tu espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. la Santísima Virgen, ruega por ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo me hice una pequeña guía de los que quiero compartir con ustedes. Si esto puede estar un poquito más. Partamos un poco de la cuestión del título, ¿no? De lo que me pidieron que titulara este breve rollo. Durante la pandemia, como les decía hace un momento, este foro, como otros, nos permitió conocernos, juntarnos, todos los que pensábamos en un ideario de cursillos fundacional. Resultaría iluso pensar que hemos llegado a una uniformidad de criterios, pues está a la vista que no, pero tampoco era el objetivo. Ya transitando la pospandemia, nosotros en Argentina estamos atravesando una profunda crisis que nos invade en todos los órdenes, incluso el religioso. Por lo tanto, el título de mi rollo, no para el que lo escucha, pero si lo pudiera leer, yo puse optimismo entre comillas, en tiempos de crisis. Quizá podría haber puesto otras palabras que serían más apropiadas. Pero el tema es que hoy vengo a plantear interrogantes a ustedes, mis amigos, que me he estado haciendo estos tiempos, sin buscar respuesta alguna, sino para que entre todos, y ni siquiera hoy mismo, hagamos una reflexión o que estos nos sirvan de pistas para seguir reflexionando. Como sabemos, toda crisis representa una oportunidad. Para esto citaría la frase de Albert Einstein que dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos. Voy a hacer referencia a 3 situaciones que veo y que creo que todos podemos ver. Que son la crisis del mundo, la crisis de la Iglesia y la crisis del MSC. Sería imposible abarcar en el primer tema de la crisis del mundo todas las crisis del mundo, porque no vamos a hacer en este momento un repaso histórico y menos de revisionismo histórico. Pero obviamente podríamos hablar de la crisis del 30, de la Gran Depresión Americana, de las 2 guerras mundiales, de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la crisis petrolera del año 73, las guerrillas en Latinoamérica y represión de la década del 70, el terrorismo internacional. En fin, cada uno de nosotros tendrá más o menos cercano algún acontecimiento de crisis mundial o local que lo haya afectado más. Por ejemplo, quiero suponer que la Guerra Civil Española, ningún peninsular la puede olvidar. Pero si no es noticia, esto no se repite. Porque nosotros las crisis internacionales las recibimos, salvo excepciones que nos interesen personalmente, a través de la prensa. Por ejemplo, actualmente de la guerra de Ucrania, en Argentina no se habla más,
ya no es más noticia. Tampoco fue noticia que hace poco fue el aniversario del 11 de septiembre de las Torres Gemelas de Estados Unidos. Y como esto podría dar 1000 ejemplos. Sobre la crisis de la Iglesia, obviamente y con el debido respeto, porque acá hay algunas personas que de esto saben mucho más que yo, y lo digo en serio, yo voy a hacer mención a 3 grandes crisis para que yo personalmente he pensado, las he leído un poco. Primero, el cisma de Oriente y Occidente. Año 1054, la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica, formando un grupo de varias iglesias autocéfalas, gobernadas por varios patriarcas, con un reconocimiento mayor para uno de ellos, que es el patriarca de Constantinopla, que hace poco el Papa Francisco se reunió con él y con otros líderes religiosos en un encuentro de paz y amistad. Pero fijémonos, ellos no dejaron de ser católicos desde el punto de vista de su expresión. Yo he encontrado, por ejemplo, algunas diferencias. Dice, los católicos creen en el purgatorio como sitio para expiar pecados antes de ir al cielo, los ortodoxos no. Los católicos creen que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, los ortodoxos no. Los católicos creen que en el pecado original que se traspasa a todos los seres humanos, los ortodoxos no. Bueno, estos serían temas más dogmáticos, pero por ejemplo, el celibato en los católicos es obligatorio, en los ortodoxos no, en el sacerdotal, ¿no? Bueno, obviamente para los católicos el liderazgo del Papa y no para los ortodoxos, y la cuestión de determinadas imágenes o íconos. Pero qué interesante división, ¿no? Después nombraría la Reforma Luterana, por ejemplo. Ahí estamos un poco más en el siglo XVI, 1517, que es digamos, acá ha sido una reforma fuerte, porque Martín Lutero se opone a diversas cuestiones, a partir de lo que él dijo y escribió, que era corrupción eclesiástica y fundamentalmente venta de indulgencias para construir algunos lugares del Vaticano. Dicho por Martín Lutero, que rechaza la primacía y autoridad del papado como institución, niega, bueno, también la doctrina de existencia del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Reforma luterana afirma el valor único de las escrituras, supremacía de la fe en Jesucristo, la doctrina de un sacerdocio universal, de que cada creyente pueda acudir a Dios sin necesidad de un mediador, no quitando la importancia de los pastores, pero poniendo en otra dimensión. Yo había parado en estas 2 reformas grandes, que tenemos, que hemos vivido, y digo en términos plurales, que ha vivido la humanidad, pero justo como falleció la reina de Inglaterra, se me ocurre que también hay un hecho ahí muy importante, porque la llamada reforma anglicana o reforma inglesa, que también sucede más o menos después de Lutero, porque fue en el año 1534, y la separación de la Iglesia de Inglaterra y la católica, porque don Enrique VIII quería la nulidad matrimonial y el Papa no se lo dio. Bueno, lío, disputa teológica, política o lo que fuera. Así que los ingleses, o los anglicanos, siguen siendo cristianos con los sacramentos y demás, pero bueno, con toda obviamente una
una separación. Por eso que nosotros, digo esto, vuelvo a decir la premisa que se me ocurrió, ¿no? Que no es para que esto lo discutamos ahora, porque esto son realidades hechas, ya vividas, ya pasadas. Alguno habló de lo que es la barca de la iglesia. Siempre que nosotros, obviamente, hablamos de la iglesia, hablamos de nuestra iglesia. Es decir, y decimos, la iglesia soy yo. O sea que yo ya me estoy ubicando de plano en un lugar determinado. El segundo punto que les vengo a comentar, que resultaría casi obvio, pero es así. Crisis en el movimiento del cursillo del cristianismo. Todos los que integramos este foro, en mayor o menor medida, hemos leído y sabemos todos los avatares que tuvo que superar el grupo iniciador, lo voy a decir así, con Eduardo a la cabeza para lograr la aceptación eclesial en un tiempo preconciliar. Ya para que aceptara las ideas de Eduardo, Eduardo se tuvo que meter dentro de un molde que no era el que él después dijo el más conveniente. O sea, arrancamos mal. Arrancamos con un piloto de Fórmula 1 conduciendo, no sé, un Millet, después les explico lo que es un Millet, un autito de pequeños. ¿Ok? Después tener que sufrir el gran parate que significó la llegada de Monseñor Enciso y lo que yo llamo expulsión de Monseñor Vaz de Mallorca y todo lo que eso trae aparejado. Más acá en el tiempo, la gran disputa, ¿no?, para que se hicieran cursillos para mujeres. Más acá en el tiempo, la primacía clerical en las determinaciones sobre los secretariados. ¿Les suena esto? Bueno, sin hablar de otras apariciones que no dejaron el título de cursillo. Hubo muchas cosas que a partir del cursillo se llamaron otra cosa, bienvenidos sean, pero aparecieron los cursillos mixtos en España, después aparecieron los cursillos de 2 días, también por ahí las reuniones de grupo mixtas, las ultrellas con tema, no sé, las escuelas también con temas que no tienen nada que ver con lo que tenemos que ver. Paro y sigo. Los vaivenes de los organismos mundiales. Yo me ponía a pensar que nosotros parece que estuviéramos ante una elección de derechas y de izquierda. Es decir, si ganan los de Estados Unidos estamos bien, si ganan los de España estamos mal, si ganan los de Corea no nos sabemos nada porque no entendemos nada, y si ganan los australianos, como tampoco entendemos y están lejos, nos parece que está todo fenómeno. Dificultosos caminos para que Roma aprobara estatutos que siempre yo me pregunté para qué serían necesarios esos estatutos. Pero ha habido amigos nuestros que han participado en esto, años y años y años y años. Bueno, la deriva de los cursillos en América es evidente. Es evidente la deriva hacia, digamos, alejándose del tallo fundacional, es evidente en los 3 tiempos. Y situación actual del organismo mundial. Total dominio clerical, total olvido de las ideas fundacionales, presiones eclesiásticas, no sé, discutimos con el dicasterio, no discutimos quién va, quién no viene, todo ese tema.
Entonces, ante estas tres grandes situaciones, yo quería compartirles ahora a ustedes mis pequeñas reflexiones. Yo desde la salida del cursillo, si bien tuve una gran inquietud por el estudio, creo que fue una de las patas más fuertes de mi trípode, los de mi reunión de grupo, acá tengo dos hermanos, lo saben. Yo sí creo que soy un hombre de acción, pero soy muy lector. Pero la mayor parte de la literatura religiosa, desde aquel momento me apasionó la lectura sobre el movimiento. Tal es así que desde hace mucho tiempo comencé a comprar libros de cursillo de todo origen. Yo tengo una biblioteca de libros de cursillo de más de 150 ejemplares en papel, y de todos los tintes, opiniones, orígenes, algunos en inglés también que más o menos los entiendo, menos una idea fundamental es en vietnamita, para hacer un poco algo más grosso, que esa no la entiendo, pero la traje de Estados Unidos porque me gustó. Tener una idea fundamental en vietnamita está genial. Ni quiero pensar lo que debe ser la traducción. Bah, eso porque he visto muchas traducciones al inglés que ya en la misma traducción había una nueva digresión de lo que el viejo Ideas Fundamentales decía. Genial, interesantísimo. También tuve la osadía de escribir un libro en el año 2000, pero bueno, como dijo algún personaje de la historia, lo escrito está, y yo no voy a hacer no voy a hacer ¿cómo se llama? No voy a incinerar mis propios pensamientos. Fíjense que en el año 2000, ahora lo referencio porque pensaba, fue un año muy importante para mí. A ver, un hito importante en mi vida, llamémosle, de participación eclesial. Allá el entrañable amigo Totti, si por estas cosas de los misterios de Dios estaría escuchando, me hizo mucha con su verba y su prosa, cuando un día me pidió mi semblanza apostólica. Y yo dije, apenas he escrito yo un currículum vitae. Bueno, así que, pero bueno, en realidad tengo que decir que yo, además de participar bastante en las escuelas del movimiento, en secretariados y en plenarios nacionales, y pues, aún en la época en que organizábamos y estructurábamos más sin pensar en lo fundacional, también participé de organismos laicos arquidiocesanos y nacionales, lo cual a mí me permitió contactar con otras vertientes de la Iglesia, cosechar amigos de otros movimientos, asociaciones, y conocer a muchos obispos en forma personal, conversar con ellos, tener sus pensamientos. También adentrarme en los documentos de la Iglesia, tanto la internacional como la argentina. Yo no sé en otros países. En Argentina, bueno, América saben que ha sido promiscua en emisión de documentos. La ansiedad que tienen los obispos de escribir es admirable. Es admirable. Pero bueno, y en Argentina también. En Argentina también. Mucho documento, mucho documento. Ah. Pero ahora ampliando el ángulo de la lectura, porque, a ver, yo tengo absolutamente claro que la Iglesia la componemos hombres y mujeres. Algunos tenemos pies de barro, otros no tanto. Algunos nos hemos tenido que meter en el barro en alguna situación de la vida para salir adelante como personas y como seres humanos, fundamentalmente.
Recordemos que nada cristiano se construye si abajo no hay lo humano, nos lo dijo Eduardo. Pero adentrándome, tengo, esto es mi sensación personal, una doble sensación. Por un lado, fue aumentando mi fe y mi seguridad en la presencia de un Dios vivo y operante. En la convicción de que la persona fue, es y será el eje de la preocupación de Dios y el futuro de los hombres. Y ahora voy a hacerle un pequeño, en esta primera reflexión, primer sensación o reflexión que hice, porque les quiero mostrar en qué estuve leyendo yo estos días antes de esto, antes que me llamaran Nelson. No sé si lo alcanzan a leer con claridad. Es un libro de Sebastián Serra Estellés que se llama ¿Por qué seguimos creyendo? Este libro fue publicado por el amigo editorial Cuarto Día de Guadalajara y no es nuevo, ¿eh? Es una edición, la cuarta edición de un año del 75, del año 75. Me voy a permitir leerles un pequeño párrafo de las páginas 20 y 21. Dice, cuando nos hallamos ante gente que no cree, porque declara su interés por Cristo, empiezo de vuelta, disculpen. Cuando nos hallamos ante gente que no cree, pero declara su interés por Cristo y por el Evangelio, aceptamos que rechacen, condenen o discutan ciertos puntos de la doctrina, de la práctica eclesial o de la moral cristiana, pregunto. ¿Queremos que todos los demás acepten lo que creemos y tal como lo estamos practicando? Y sigue. La fe no se hereda, no es una tradición, es una opción personal profunda, es el encuentro de la persona con Dios. Y esto puede ocurrir que aún con las mejores intenciones, con los mejores métodos, nuestra educación religiosa no produzca la fe. El drama actual de muchas familias está en que los hijos no creen como los padres. Los hijos se separan de la iglesia. Los jóvenes han roto con unas costumbres religiosas. Pero el drama es más profundo y a veces inconsciente. Estriba en que no les queremos comprender y escuchar. Y por otra parte, les seguimos facilitando una vida cómoda y libre de sufrimientos y preocupaciones que ya tuvimos nosotros. Esto me pareció interesantísimo, fuerte, con relación a esa convicción que yo llevo sobre la fe, digamos, en contraste con la religiosidad. Porque todo esto yo siempre lo voy pensando en función de cursillos, porque no puedo pensarlo en función de otras cosas. En mi vida personal he resuelto muchos caminos a seguir con esta convicción personal. Pero en la vida de la iglesia lo único que yo he estado así activamente ha sido en cursillos. Entonces todos estos años me he preguntado qué dije en los cursillos. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué repetí? La segunda sensación, reflexión, es que fue aumentando mi desconfianza hacia gran parte del episcopado y a no tener tanta convicción en algunos aspectos de la doctrina. No debo ser sincero con ustedes y me voy a ir acá a la página 76 y 77 de este benemérito sacerdote, que dice lo siguiente.
La Iglesia es el Papa, los obispos, los sacerdotes. También tienen intereses en ella los religiosos y religiosas. Los demás no opinan, no saben, no están preparados. La Iglesia ha llegado a confundirse con el clero. Iglesia clerical, y en esta situación ha llevado a que el católico corriente nunca sienta como propios los problemas de la Iglesia. La Iglesia católica ha sido concebida como una pirámide en cuya cúspide y a todos los efectos se halla el Papa, y escalonadamente hacia abajo obispos, sacerdotes, fieles y demás. Como si el Espíritu de Dios tuviera necesariamente que colocarse en este riguroso orden. Por razón del cargo parecería, dice, que se considera más cerca de Dios quien tiene el cargo más alto, y dentro de este orden cualquier sugerencia que venga de abajo es considerada sospechosa y admitida con dificultad. También habrá un párrafo en el cual dice: la palabra del Papa es considerada en todo momento como palabra de Dios, y como el Papa es infalible, como si viniera directamente del mismo Dios. Aunque en este orden, agrego yo, todos sabemos que hay muchas decisiones sobre el Papa que pueden ser cuestionados o no aceptados. Y bueno, y después sigue hablando hacia abajo del tema de los obispos, ¿no? Como responsables, como responsables de cada diócesis. Esto todo lo hemos dicho. Es más, yo lo he dicho, si en esta diócesis el obispo quiere el movimiento cursillo va a estar, y si no lo quiere, no va a estar. Lo que no va a impedir nunca es que estén los cursillistas, o lo que nos llamamos cursillistas, haciendo reunión de grupo, como fue en la Plaza Mayor de Mallorca, cuando el doctor Enciso no lo quiso. Le salió un versito. Bueno, termino con algo, o sigo con algo, que en este acápite, como a mí me gusta escribir, lo escribí y puse cursillista de a pie o cristiano de a pie, como título de esta parte. Más acá en el tiempo, digamos, después de todas estas cosas que yo fui mirando desde el año 2000 al 2010, para darles una idea temporal, porque en 2010 tuvimos acá un atisbo de soplo de frescura con un cursillo de cursillos, vinieron hermanos de varios lugares del mundo y tuvimos como un aliento. Después a mí me tocaron vivir circunstancias dolorosas en el plano personal, que ustedes la conocen, y también dentro del movimiento. Justamente por querer difundir el carisma fundacional. Y también en el ámbito eclesial. Yo les contaba eso del 2002, de haber participado en muchas organismos arquidiocesanos, incluso la Comisión de Laicos del Bicentenario y demás. Después, con el tiempo y con el cambio de los señores obispos acá en la diócesis, es como a uno lo van olvidando de casualidad, ¿no? De casualidad fue quedando un poco fuera de eso. Pero bueno, yo creo que por ese entonces, ya transitando este último tiempo, muy feliz de mi vida, porque ustedes lo saben, yo estoy viviendo un momento muy feliz en lo personal, con Juana, con la familia de Juana, con todo, soy muy feliz y bastante, mucho más tranquilo en mi vida laboral. Vino la pandemia. Y en aquel momento, ya antes de la pandemia, habíamos con un grupo, no sé quién inventó la palabra cursillistas de a pie, o la expresión, como para decir a aquellos que seguíamos pensando en el ideario, difundiéndolo, pero sin pertenecer a lo que en la Argentina se llamó pomposamente estructuras operacionales
del movimiento, del ejército argentino de cursillos de Cristiandad Viva la Patria, porque la estructura operacional es, pero bueno, así José se recordará los avatares del Secretariado Nacional y Carlito también, las estructuras operacionales. Bueno, yo dejé de participar activamente en ese ámbito para transformarme en ese cursillista de a pie. Nos seguimos encontrando, por cierto, como fue el caso de las conversaciones de Calafiguera, o de la Estrella Mundial, o de juntarnos grupos para ir a dar jornadas sobre la vida de Eduardo Bonín, sobre los cursillos genuinos, y más sacar el tiempo a través de este Zoom. Ha sido nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestra comunicación. Y yo creo que, como dije al principio del principio, ha llegado el momento en el cual debemos reflexionar qué hacer y cómo hacerlo. Yo no tengo la respuesta. Solo veo que estos foros se van lentamente desdibujando y nos quedamos dando rodeos entre nosotros mismos. También, y no vacilo en decirlo, permítame esto con toda humildad, viendo que muchos que dicen conocer el carisma fundacional no lo aplican o se mantienen muchas costumbres que no son elementos de los cursillos genuinos. Lamento decirlo, pero lo veo. Y siempre dijimos, por lo menos los que hemos estado, que no es suficiente decir que Bonín es el fundador. Podría no haber sido el fundador, pero lo importante es que el ideario de él se encarne en el pre, en el cursillo y en el post. Cuando fui llamado a dar este rollo, estaba a comenzar a leer otro libro, porque esto pasó de la reunión de grupo, que me encontré que hace rato que no leía, entonces me dijeron, bueno, tenés que leer un poco más. Y me reencuentro con este libro, a ver si alcanzan a ver, es de Monseñor Laguna y se llama Luces y sombras de la iglesia que amo. Este libro fue escrito en 1996, o sea, hace muchos años, por este obispo argentino muy valiente, que él escribe su vida y su posición y su reflexión sobre la Iglesia argentina y también haciendo mención a la Iglesia en general. Creo que el mero título les puede sugerir lo que he sentido y siento al repasar sus palabras, ¿no? La deuda autocrítica de Laguna en ese momento, la cruda realidad, en este caso de la Iglesia argentina, que a mí personalmente me sigo sorprendiendo con algunos hechos y eventos que han sucedido en estos días, y que bueno, algunos lo conocen, yo hablé con Omar Benítez, que los conoce, otros quizá ustedes de España no los conozcan, pero que cuando hay una crisis y hay lo que en la Argentina se está llamando la grieta en la sociedad, la iglesia episcopal, digo, está en un momento de un silencio inexplicable para mí. Y que alguna organización de algunos actos, como sucedió en el santuario de Luján, que no conducen a la pacificación de nuestra patria. Por eso, en la mixtura de los dos libros que he citado, ¿Por qué seguimos creyendo?, de Francisco Serras Tellez, y Luces y Sombra, yo he decidido seguir el camino de cristiano de a pie. Como les dije, yo no traigo recetas ni consejos. Solo espero que esto sirva para reflexionemos.
Y me despido y termino con la lectura de 2 párrafos que los tengo copiados acá, y que son el inicio de ¿por qué seguimos creyendo? Dice así: ¿podemos seguir creyendo? ¿Podemos seguir siendo cristianos así? ¿Qué añade el cristianismo a mi existencia? El cristianismo, concebido como una aceptación de verdades frías que hay que creer y unas reglas morales exigentes que hay que observar, se convierte en pesada carga que muchos soportan por herencia y tradición. Y para terminar, el final del rollo del libro de Laguna dice lo siguiente: creo que no existe una aventura más apasionante que la búsqueda del Dios vivo. Si estas líneas desordenadas que hablen de las luces y sombras de la Iglesia Santa y que son a veces reiterativas, pudieran servirle a alguien para iniciar vitalmente esta búsqueda, sentiría que he logrado de manera vital mi único objetivo: ayudar a encontrar la fe, abrir un corazón a Dios que siempre ofrece su riqueza. Esta es la razón de mi vida sacerdotal y este es el sentido de este libro. ¿Qué colores, mis queridos hermanos? De muchos colores, Osvaldo. Osvaldo.